grabar. Ahí sí. Entonces retomemos. Alguien que no pueda ver mi pantalla de Bloomberg, en verdad no deberían ver mucho, está como vacía, pero deberían ver como un fondo negro que está seleccionado algo que dice Brasil 3,7 arriba y como noticias que van saliendo abajo. Si alguien no ve eso, me avisan, por si acaso. ¿Sí? Entonces, Bloomberg por defecto siempre trae 4 pantallas. Si se fijan acá abajo, van a tener siempre abiertas 4 pantallas porque un terminal físicamente, en general, lo que hace es tener 2 pantallas. Eso es estándar de Bloomberg. Todos los terminales son iguales en el fondo. Y uno se piensa que uno estuviese trabajando con 4 cosas al mismo tiempo, viendo gráficos, ese tipo de cosas. Entonces, siempre tienen 4 pantallas por defecto. Yo voy a utilizar solo una por efectos para que podamos compartir mejor esto en Zoom, pero eventualmente podríamos tener hasta 4 pantallas abiertas. ¿Sí? Si se fijan, yo voy a escribir aquí en esta barrita de acá arriba, azul, y ahí voy a ir poniendo como ciertas cosas. Para entender la sintaxis de Bloomberg primero, Bloomberg siempre piensa que todo es Estados Unidos. Entonces cualquier precio, por ejemplo, si usted le piden el peso chileno contra el dólar de Estados Unidos, la libra estadounidense, o sea, la libra esterlina, perdón, contra el dólar estadounidense, y así sucesivamente. Segundo, si ustedes, por ejemplo, le dicen, a ver, comparemos cuánto está dando el bono de Japón contra el bono del Tesoro estadounidense. ¿Sí? Entonces, como que todo es centrado en Estados Unidos, primera cosa. Segundo, la sintaxis de Bloomberg es distinta a cómo uno habla. Uno diría, oye, quiero calcular el beta de Falabella, de Cencosud. Ya. En el caso de Bloomberg, uno debiese escoger primero el activo subyacente, por ejemplo, Cencosud, y luego después darle la función. Calcúlame el beta, el WACC, entrégame los estados financieros o cualquier otra cosa que a uno se le ocurra hacer con ese activo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que después de que uno agarra el ritmo, por ejemplo, lo que uno vaya pensando, Bloomberg te va a ir sugiriendo ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ya, tenemos LATAM Airlines. ¿Qué me puedes decir sobre LATAM Airlines? Entonces, por ejemplo, al principio te va a dar ciertas funciones y después te va a dar ciertos activos. Mi recomendación es que uno utilice la plataforma en inglés. Puede ser más complejo, pero digamos que para finanzas es mandatorio tener inglés. Segundo, que si uno lo ocupa en español, y se puede, al principio cuando inicia la pantalla, que a mí me tomó, no sé, 5 minutos iniciarlo en estas condiciones, pero uno puede escoger el idioma, si no dentro de, y antes de seguir con el ejemplo de Latam, existe una función que es language, y ahí uno puede escoger cuál es el idioma que le va a colocar. Si uno le pone español, porque podría serles más simple, les va a quedar igual en Spanglish, no va a quedar totalmente en español. Que algunas cosas se van a traducir súper mal, como que securities se va a transformar en valores. Y nadie le dice así en la vida. O sea, le podría llamar activos financieros, quizás valores negociables, pero no valores. Entonces ya como que te va a quedar algo extraño. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es utilizarlo en inglés. Después, entonces, yo puse buscar LATAM Airlines y podría sugerirme cosas tan variadas como, por ejemplo, decir, mira, yo tengo aquí las biografías de el CFO de LATAM Airlines, de Ramiro Alfonsín. Puedo tener el del gerente general, de Roberto Albo, y podría buscar otras cosas relacionadas a LATAM Airlines. Ah, ya, listo. Quizás no es lo que estamos buscando. Si no, fíjense que acá abajo ustedes van a ver que te sugiere ciertos activos. Entonces uno podría decir, mira, ¿qué tenemos aquí? Ahora aparece más LATAM CI porque nosotros ya lo buscamos varios días. Pero por ejemplo, voy a partir con el de abajo, el que dice LTM AQ, que es en el fondo el ticker United States. Entonces, donde aparece United States o CI, por ejemplo, es el país donde se transa. Entonces, si voy aquí al lado, te dice en naranjo, mira, aquí está Chile,
y este en Estados Unidos. Particularmente porque las acciones de la TAM se transan en las dos bolsas. Entonces, lo que te está sugiriendo aquí es el ADR, el American Depositary Receipt, te lo informa acá en todo caso, pero que en el fondo es la acción de la TAM o de una empresa extranjera en general, transada en Estados Unidos, y es un Depositary Receipt porque hay un banco que me representa en nombre de, porque tú no estás situado en Estados Unidos, y que normalmente es el Bank of New York Mellon. ¿Sí? Entonces, si tú quieres buscar la acción, podría ser la de Chile y después te dice cuál es el activo que tiene, equity, son las acciones. O acá podría ser la TAM Air Corporate, esos son bonos. ¿Qué tipo de bonos? Mira, unos que fueron emitidos el 2015, que después uno puede ir al prospecto y todo, pero los Pass-Through, Trust A, lo que hicieron fue un bono securitizado con cuentas por cobrar futuras que fueran hechas en Canadá o en Estados Unidos, que se iban a este trust que habían creado en las Islas Caimán y que iban garantizados los bonos con los contratos de arriendo de los aviones que se iban a comprar con la emisión del bono. Era una cosa bien sofisticada de ingeniería financiera. ¿Sí? Entonces podrían haber ciertas cosas distintas cuando uno busca, por eso primero tener súper claro cuál es el activo, porque podrían haber, por ejemplo, préstamos sindicados, otro tipo de emisiones corporativas en ese sentido que quizá uno quisiera buscar. ¿Sí? Si uno se fija aquí también, por ejemplo, dice Cámara de Comercio, y por eso dice CC, entonces uno dice, chuta, tengo la acción, en este caso, listada en Chile, y voy a cambiarme de color, tengo la acción listada en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y podrían ser datos distintos. Bueno, en el caso de Chile y particularmente para la TAM Airlines, que es una de las acciones más transadas de la bolsa local, es difícil que ocurra eso, particularmente porque el 95% de los volúmenes de transacción en Chile se hacen en la bolsa de Santiago, el otro 5% en la bolsa electrónica y la otra no existe, Valparaíso, chao. ¿Sí? Literalmente cerró. Entonces, es probable que el dato coincida. Si fuera en Estados Unidos y se transa en varias bolsas, podría haber una leve diferencia. Depende de qué tan líquida sea. Entonces, la acción en el Nasdaq es muy, muy parecida, en la bolsa electrónica de Estados Unidos. Es muy, muy parecida a lo que ocurra con la acción en el New York Stock Exchange, en el NYSE, pero quizás no es lo mismo. Y quizás no es lo mismo que en el American Exchange, en el Amex, o de plano ya si se transa una bolsa alternativa o una penny stock en la bolsa de Cincinnati o en la bolsa de West Coast, ya, chao. Podría haber una diferencia. Entonces, ¿cómo saber cuál es el correcto? Bueno, Bloomberg siempre te va a sugerir el más utilizado o el más líquido en ciertos casos. Después cuando veamos bonos vamos a ver que te va a dar como un gráfico de frecuencia de, mira, si tiene pintado 4 de estas barras, entonces es que es muy líquido o es muy cotizado, y si tiene pintada una no es tan cotizado. ¿Entiendes? Entonces, más o menos esa es la lógica con la que trabaja Bloomberg en ese sentido. Entonces, cuando yo escojo uno, por ejemplo, la acción en Chile, lo que va a ocurrir es que te va a marcar el activo. Y démosle un poquito de tiempo. Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá arriba, fíjense que ya aparece el activo. Entonces me dice, usted está viendo la acción de la TAM Airlines en equity, en la acción. Y uno siempre puede decir, mira, ¿qué estoy pensando? Aquí arriba tenemos la información actualizada, que el precio actual es 1.393, que desde que se abrió la sesión hoy día subió 8 pesos, que así ha sido el comportamiento, que aquí está el máximo, el high, el low, el volumen de transacción, cómo se hicieron las órdenes, harta información. En Bloomberg uno puede comprar y vender ciertas cosas. Nosotros particularmente en el banco tomábamos depósito a plazo en Bloomberg, mucho en divisas, porque Bloomberg compró la bolsa de monedas de Frankfurt. Entonces hay un volumen importante de ciertos activos que se pueden transar en Bloomberg.
obviamente nuestra versión académica tiene bloqueado, entonces cuando en alguna función le aparezca buy and sell, si lo tratan de cliquear, le decir su sección está restringida para esto, pero eventualmente en el mundo real, cuando trabajen, ustedes pueden hacer esas operaciones a través de Bloomberg. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es lo que te sugiere en ciertas cosas que tienen que ver con la Airlines, que nosotros lo vamos a ver en algunas clases más, que serían las acciones. ¿Sí? Pero importante que acá arriba vamos a tener el activo que está seleccionado, y aquí, por ejemplo, si uno pone la flecha, te va a decir, mira, ¿cuáles son los últimos activos que uno tomó? La TAM, la acción de Apple, bonos del Tesoro de México y Brasil, y ahora volvemos a la TAM, ciertas funciones que uno buscó, entonces podrían ser importantes ver el gráfico o alguna otra cosa. Entonces, si alguien dice, oye, ¿qué me sugerirá con esto? Aquí ya tiene un menú de cosas que les podrían interesar, o cosas históricas, y acá podría decir, mira, ¿qué funciones están relacionadas a, que es lo que te sugiere acá, pero también van a estar, si uno quisiera desplegarlo, en este de aquí al lado. ¿Sí? Entonces, yo voy a volver a lo básico y voy a decir, mira, en su teclado Bloomberg, si ustedes ven el manual que yo les subí a Webcurso, ahí está explicado en detalle, o sea, si hubiera algún respaldo de lo que vamos haciendo en clase, o de la mayor parte de lo que hacemos en clase, el manual que yo creé tiene la mayor parte de todas las cosas que hemos aquí explicado, para qué sirven las funciones, con pantallazos, con distintas clases de activos. ¿Sí? En su botonera, que es como el principio del manual, ustedes en Bloomberg tendrían un teclado que es más o menos normal, pero que le cambia algunas cosas. Por ejemplo, que el Enter en realidad se llama Go, que los botones F están pintados de color verde o antiguamente de color amarillo en los teclados más antiguos, y que algunos botones como Log Off o Backspace o Menu están pintados de rojo. ¿Sí? El resto son las mismas letras, los mismos números, etcétera, que son lo mismo, pero están pintados de otros colores en el teclado. Entonces, el F1 clásicamente el botón de ayuda como en cualquier cosa, pero no tiene tanto sentido utilizarlo, porque vamos a ir viendo que muchas de las cosas son más bien intuitivas. Pero sí, por ejemplo, si uno apretara el F2, fíjense que ahí aparece Government. Entonces, el F2 te va a dar un menú o un submenú, si quieren, de funciones que podrían estar relacionadas con bonos soberanos. Sí, que es algo que vamos a explorar hoy día. También vamos a tener que, si yo aprieto el F3, te va a decir Corporate. Entonces son funciones que están relacionadas con bonos corporativos. F4 va a decir Mortgage, todo lo que esté relacionado con préstamo hipotecario, y particularmente con activos que estén securitizados con eso. Todo lo que sean MBS, CMO, CLO, CDO al cuadrado, al cubo, etcétera, está todo en esa función. Después el F5 va a ser Money Market. Entonces todo lo que tenga que ver con tesorería, con instrumentos de muy corto plazo, Money Market. Depósito a plazo, tasa de captación, de negociación de papeles comerciales, efectos de comercio, etcétera, va a estar ahí. ¿Sí? Después el ábrete el F5 no. El F6 va a tener que ver con los bonos municipales. Un mercado súper atractivo. Después vamos a mostrar que no sirve acá. En Estados Unidos tienen ventajas tributarias importantes, y por eso podría estar ahí relacionado, y podría ser un universo importante para ciertos administradores de cartera de bonos municipales. En Colombia también es bastante utilizado. En Canadá es muy utilizado. Aquí las municipalidades no emiten bonos, entonces no tiene tanto. Si un bono municipal es corporativo, igual que cualquier otro, entonces, o sea, Nueva York es un bono AAA, New York City, digamos, pero Detroit es un bono chatarra, está en default. Así que no es como que se parezca a un bono gubernamental, libre de riesgo, si quieren llamarlo, en ese sentido, o que sea en el fondo que el gobierno lo va a salir a salvar. No es así, no es ese lo que vamos a ver. Vamos a mostrar que tiene ciertas características, pero es poco aplicado, al menos en el caso de Chile.
¿sí? Después entonces uno va a F7 y sale Preferred Stocks. Entonces va a ser todo lo que tenga que ver con acciones preferentes. Y eso va a darte otro universo respecto a acciones que tienen mejor prioridad de pago que las comunes, que va a ser equity. Ahí tengo las acciones ordinarias o comunes, todo lo que esté relacionado con equity o con la empresa, y ya después nosotros vamos a ver que quizás lo que te sugiere ahí Bloomberg es menos de lo que uno le gustaría ver, o te gustaría ver otras cosas adicionales al submenú, pero es como lo más utilizado. Piensen que lo que está aquí es lo más importante. Por ejemplo, yo voy a aprovechar el F2 y uno va a tener aquí, por ejemplo, que, por ejemplo, voy a poner esta función. Uno siempre va a tener acá cierta data, entonces lo que uno tiene acá es que va modificando ciertas cosas que se pueden alterar. De nuevo, cuando yo apretaba el F2, el F3, el F4, el F5, el F6, el F7, el F8, etcétera, te va dando submenús. Aquí yo tengo lo que me está dando una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera F8 yo había llegado, F8 era equity, se me iba a acabar el espacio. Todo lo que tenga que ver con acciones de ese tipo, pero después vamos a tener F9, por ejemplo. Commodity. Ya, los commodities va a generar que el commodity tenga particularmente una función de, por ejemplo, y lo vamos a ver después cuando lleguemos a la clase commodity, ¿dónde están ubicados los commodities? ¿Qué países negocian la mayor cantidad de los commodities? Que vamos a tener además ciertas cosas del tipo cuánto es el volumen de transacción, si se transan en futuro, si se transan en spot. Si en realidad yo no tengo idea cuál es el commodity, buscarlos por segmento de negocios. Si son energía, si son de minerales, si son minerales no metálicos, si son de agricultura, etcétera, etcétera. Todo eso está en la función de commodity. Después en el F10, ¿lo apreté bien? F10, ahí está. Índices. Entonces vamos a tener todo lo que esté relacionado con índices, cómo están compuestos los índices, cómo se hace el cálculo, los componentes del índice, etcétera, etcétera, etcétera. F11 va a tener currencies, todo lo que tenga que ver con monedas, tipos de cambio, cuál es la definición, cuál es la moneda dura, la débil, la canasta en la que mueve, la volatilidad que hay en los derivados de los tipos de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar en el submenú de las cosas que te sugiere ahí. Y luego vamos a decir, mira, me pase, F12 dice client. F12, y es interesante, voy a ir ahora al F12, realmente no es client, yo diría que le han cambiado con el tiempo muchas cosas. F12 es la función de portafolio, fíjense que arriba dice Portfolio Management and Risk, que realmente eso produce que tenga digamos, el F12 con un nombre distinto a la aplicación que tiene. Esa es la realidad. O sea, yo diría que inclusive hace algunos años decía user, ahora dice client, si no me equivoco, client, pero te va al mundo de portafolio. De nuevo lo voy a colocar acá. F12, lo apretáis. Entonces, si F12 es el botón inicial de esto, entonces lo que vamos a tener es que aquí todo lo que tenga que ver con quiero construir un portafolio que invierta en acciones que tienen betas de tanto, que se exponga un premio por momentum, que se ponga uno por estilo, que después haga esto que en posiciones cortas también, a las que sean ganadoras, a las que sean ilíquidas, pero que no se despegue tanto del benchmark y que tenga tal tracking error, y además que nunca supere un value at risk de tanto porcentaje. Le puedo dar todo eso. Y le puedo decir, pruébame esto para todas las acciones del Eurostock 50, por ejemplo, los últimos 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Pruébame esto por país, etcétera. O simula los escenarios de qué pasa si el tipo de cambio, si la inflación, etcétera, va hacia allá. ¿Sí? Esto es un universo. Por eso que nosotros en este curso no vamos a entrar acá. Digamos que
en el magíster en ingeniería financiera en algún momento nosotros mostramos esto y estuvimos algo así, solamente como 16 horas con la función de portafolio. En el manual hay ciertos inputs y outputs que yo les puse así como después de la simulación, porque si le digo, mira, hazme 10.000 simulaciones de Monte Carlo con tantos intentos, puede estar una hora simulando, entonces vamos a perder todo el bloque o invertir todo el bloque quizás en solamente simular. Ustedes después pueden utilizarlo, pueden ir creando sus propios portafolios, fíjense el tracking error, el análisis de escenario, el value at risk, cómo funciona en intraday, el portfolio screening, cómo se ha desagregado, qué factores explican los alfas, por ejemplo, etcétera. Millones de cosas que uno quisiera, optimización de portafolio, etcétera, que uno quisiera rebalancearlo, muchas cosas. ¿Cuánto de esto ganaron por selección? ¿Cuánto por alocación? ¿Cuánto se expuso al factor de mercado? ¿Cuánto al factor de la relación libra-bolsa? ¿Cuánto es la sorpresa con respecto al RPU o algún otro, aquel tamaño, etcétera? Millones de cosas. No vamos a hacer eso. ¿Sí? No vamos a hacer eso, pero eventualmente hay un universo importante que por temas de tiempo no lo logramos. ¿Sí? Entonces, esa es la gama amplia de nuestros botones y nos vamos a colocar acá que nosotros tenemos el submenú de funciones referentes a Bloomberg. ¿Sí? Entonces, yo puse F2 y la que me sugiere con Government es lo que tenemos aquí. Y entonces vamos a tener todo lo que está relacionado a bonos soberanos. Por eso fíjense que acá arriba, voy a rayarlo, dice sovereign. ¿Sí? Entonces ahí todo lo que tiene que ver con bonos soberanos es lo que va a estar disponible en este submenú. Entonces yo voy a ir a la función que mostrábamos recién, World Bonds. Ahí tenemos varias opciones. Uno puede aplicar World Bonds y pincharla, ir a esto. O también puede escribir acá arriba World Bonds y les va a aparecer ciertas sugerencias. ¿Sí? Y tenemos eso. Cuando uno esté en una función, fíjense que acá arriba en el primer panel les va a aparecer siempre qué activo tienen seleccionado, cuál es la función que están aplicando y cuáles podrían estar relacionadas. ¿Sí? Entonces ahí te va a aparecer de nuevo Sovereign. ¿Sí? Entonces, en este caso, la que está en azul siempre es como para buscar cosas, o azul con negro. Todos los espacios, digamos, que están en naranjo, como donde dice Regional, son customizables. Ustedes pueden editar lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me está dando los bonos por región, pero yo le podría pedir otra cosa. Dámelos por emergente en moneda local o emergente en dólares estadounidenses, o los de la eurozona, o los países europeos que no son eurozona, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo mismo que acá, donde dice la madurez, te da a 10 años, pero uno podría pedirle 2, 5, 30 y eventualmente otras cosas. ¿Sí? Aquí uno puede configurar y uno podría exportar la data si quisiera Excel. En algunas funciones uno puede exportar los gráficos y otro tipo de cosas. ¿Sí? Más o menos eso es el panorama general de la función. Entonces, ¿por qué por defecto te va a dar el bono a 10 años? ¿Alguien sabe? Porque sería el similar a la libre de riesgo, ¿no? El símil. No sé lo que es eso. ¿Por qué sería libre de riesgo? O sea, es cierto, pero podría no serlo. ¿Por qué Claro, qué el años se país utiliza así? sería lo más seguro. ¿Pero es más seguro un bono a 10 años que uno a 3 meses? ¿Ven? No es claro. Pero sí es cierto, por ejemplo, que el bono más utilizado por el mercado es el de 10 años. Es el más líquido.
Por eso que es lo primero que te muestra Bloomberg. Piensen que esto ya no son finanzas teóricas, son finanzas prácticas porque esto es lo que el mercado te está dando. Entonces, si yo creo que es 3 meses o 30 años, un bono perpetuo está bien, pero lo que el mercado te muestra es 10, porque si el mercado pidiera otra cosa, Bloomberg tendría otra cosa. Bloomberg se va adaptando a los requerimientos que hace el mercado. Entonces, en ese sentido, la empresa lo que va, si a muchas empresas le solicitan a Bloomberg, lo que te va a entregar es lo que te estén pidiendo los usuarios en el mercado. Entonces, te entregan a 10 años porque ese es el bono que tiene el menor riesgo de iliquidez. Entonces, el más líquido de todos los bonos es el de 10 años. Y eso podría hacer que todos los bonos tengan, por ejemplo, el mismo riesgo. ¿Qué otros riesgos tiene un bono? Default. De default, listo, pero todos los bonos tienen el mismo riesgo de default, particularmente porque los covenants más estándar que se ponen a los bonos, como el cross default, hacen que si yo defaulteo en el bono a 3 meses, defaulteo el del año, el del 2 años, el de 5 años, el de 10 años y el de 30 años. Entonces, como todos tienen el mismo riesgo de default, entonces no hace una diferencia para escogerlo más cercano al libre de riesgo. Supongo que ya todos tienen claro que no hay nada en la vida que sea realmente libre de riesgo, pero hay cosas que están muy cercanas a tener un riesgo mínimo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Profe, ¿y ese orden por región también tiene que ver con la liquidez? Sí. O sea, tiene que ver con el cómo piensa Bloomberg. Primero siempre Estados Unidos Ya. y después el resto. Después ya, con qué tanto se transa, ya podría ser más discutible. Es probable que Inglaterra, claro, tenga mayor volumen de transacción en bolsa que, por ejemplo, la bolsa de Frankfurt en Alemania. Y harto más, porque Inglaterra es la segunda, o la bolsa de Londres es la segunda más grande, después la de Japón, después la de Hong Kong, después la de Shanghái, y después ahí como que entra a pelear la de Alemania con Francia, pero al menos es lo que como el más buscado están ordenados en ese orden. Están en ese orden, digo. ¿Sí? Entonces, podría ser, por ejemplo, ¿qué otro bono, qué otro riesgo podría tener un bono, aparte de default y de liquidez? La duración, como la sensibilidad del bono a la TIC. Ya, entonces, que el bono pueda cambiar producto de algo. Entonces hay una duración. Quizá ese riesgo más particularmente, ahora ya en una parte como digamos más avanzada, es que tú hayas, si invertiste en ese bono y es parte de tu activo, que la sensibilidad que tiene ese bono no esté calzada con la sensibilidad de tus pasivos. Entonces que el patrimonio no esté inmunizado. ¿Sí? Ese es realmente el riesgo. Pero podría tener otros riesgos. ¿Qué otros riesgos? Porque fíjense, miren, vamos a hacer algo. Me voy a cambiar a América. Voy a hacer a 2 años inclusive. Voy a cambiarme al bono corto. ¿Cuál de estos bonos no es libre de riesgo? El de Argentina. El de Argentina. Entonces uno diría, mira, vamos a explicar por qué el precio se transa como porcentaje del valor par, pero un bono de Argentina que está en default se transa por el 48% del valor par. Es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces uno dice, podría ser que en realidad esto no es que estemos hablando de bonos libres de riesgo, ni algo ni remotamente parecido. Entonces, voy a volver al que teníamos original, al regional de 10 years. Entonces, un riesgo que podría tener un bono es el riesgo de moneda. Entonces, uno dice, mira, Argentina o Venezuela no son libres de riesgo. ¿Por qué no son libres de riesgo? Al revés, ¿por qué no pueden pagar su deuda externa mejor? Es una mejor pregunta. ¿Por qué creen que no pueden pagar su deuda externa? Porque no está en moneda local.
Eso es, esa es la razón, perfecto. Si estuviera en peso argentino, no hay riesgo de default porque imprimo la cantidad de pesos argentinos que sea necesario. Pero si imprimo peso argentino o bolívares de Venezuela, ¿qué voy a crear? Inflación. Listo, otro riesgo. ¿Se entiende? Entonces, el riesgo que soporta un bono, bueno, ¿por qué no emite Argentina o Venezuela bonos en moneda local? Porque la inflación ya está disparada. Pero no sabemos si a futuro va a estar disparada. O alguien quizás es solamente un efecto de tasa, o sea, podría darle una tasa nominal más alta y compensar eso. Pero quizás el mercado no quiere en su moneda porque porque tiene presiones inflacionarias o es muy volátil. Eso es. Es muy volátil. Entonces nadie quiere tener pesos argentinos porque vale cualquier cosa. Entonces, como los inversionistas extranjeros fundamentalmente por el volumen de transacción no quieren tener eso, ¿qué moneda quieren tener? Dólar. $1 estadounidense. Por eso, si se fijan, países latinoamericanos te están mostrando el bono de Brasil, que está en la categoría chatarra, lo vamos a mostrar cuando hayamos description, o México están en dólares de Estados Unidos. Porque además, si emitieran bonos en moneda local, su tasa sería notablemente más alta que la que tienen en dólares estadounidenses. Puede ser en euros, por ejemplo, Chile emitió en euros. Los bancos locales fueron a emitir en yenes japoneses, en yuanes chinos, en francos suizos, particularmente el Santander hizo hartas cosas de ese estilo. Entonces, pueden ir a emitir en otras monedas duras y cuando vayamos a divisas vamos a mostrar cuáles son las monedas duras y la canasta y si el yuan se va a incorporar o no se va a incorporar, etcétera, a esas como monedas de reserva en el fondo. Pero eventualmente para evitar todo eso, o que todos esos riesgos son similares, uno dice, bueno, todos esos riesgos no los puedo evitar y el riesgo de reinversión, si el bono fuera bullet y tengo que reinvertir todos los cupones, etcétera, pero lo tengo a diario. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que uno va a tener es todos los bonos por defecto a 10 años, puede editarse todo lo que mostramos recién, todo lo que esté en naranjo siempre es editable al gusto del consumidor. ¿Sí? Entonces aquí, este pedacito de aquí, este cuadradito de aquí, si es que ha habido un movimiento significativo durante el día, por ejemplo, no sé, el Banco Central cambió la tasa de política monetaria, entonces te lo va a marcar. Por ejemplo, en Nueva Zelanda él está en verde, quiere decir que la tasa ha bajado persistentemente y por lo tanto el bono se está transando más alto. ¿Sí? Si estuviera en rojo, quiere decir que la tasa subió y cayó el valor del bono. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces después en security, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el primero, el bono de Estados Unidos. T, que los T-bonds siempre es la denominación de los Treasury bonds del Tesoro de Estados Unidos. Lo mismo con Canadian, Brazilian, México. Tenemos ahí como todo el ticker y después lo que tenemos es la tasa cupón que ofrece el bono. Entonces fíjense que el bono del Tesoro ofrece una tasa de 0,5 octavos, 625% en el caso de Estados Unidos simple anual. Si fuera, por ejemplo, el caso de Alemania, está cotizada como tasa efectiva anual a una tasa de 0. Literal. ¿Sí? Y por eso que después pueden ver que el bono te ofrece un cupón de 0, pero se transa una tasa negativa. Y hay varios transándose a tasas negativas, yo creo que un fenómeno que fue una sorpresa el 2012, ahora ya lleva 8 años, es probable que ya en muchos cursos lo hayan visto, pero eventualmente para que vean lo generalizado que es, si yo voy a los bonos más cortos, toda Europa, siendo zona euro o no, está negativo con excepción de Grecia. Pero fíjense que Grecia, un país que la probabilidad de que te pague es bien poca, igual tiene 0,14%, o sea que la tasa es ínfima. ¿Sí? Esto que dice aquí arriba es yield, por si acaso que íbamos a explicar denominaciones de mercado. ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre 10 para solo ver lo estándar. Entonces, te da el T, te da la tasa cupón y lo siguiente que te da es el vencimiento que tiene. Entonces, te dice agosto del 2030. Y este bono fue emitido recién, por ejemplo, la clase del lunes y del martes
no teníamos ese dato, nos aparecía algo como Canadá, tipo junio del año 2030, entonces te da los bonos que estén más cercanos a 10 años. No es exactamente 10 años, podría ser en otros casos, por ejemplo, agosto del 31, acá en Suecia en mayo del 2031, etcétera, pero es el bono que esté más cercano a tener un vencimiento en 10 años. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces después el precio. El precio se transa en porcentaje del valor par. Esa cochinada de la TIR del bono es algo que inventamos en Chile y que el precio se cotice como la TIR es otra cosa que inventamos en Chile. El precio, y aquí está el estándar del mercado, no es que a mí me guste, no es que el libro lo dice, esto es lo que dice el mercado, es un porcentaje del valor par. Entonces, si tú compraste $1.000, $5.000, 500 millones de dólares, da lo mismo, porcentaje del valor par. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, México particularmente, las tasas han bajado sustancialmente y se transa al 150 más o menos por ciento del valor par. Muy por encima de la par, o con un premio notable. Lo mismo el bono de Inglaterra. ¿Se entiende? Entonces, cuando las tasas descienden, en general los bonos tienden a transarse muy por encima de la par y por el contrario, cuando suben muy por debajo de la par. ¿Sí? Abajo, al lado, perdón, de price sale change. Entonces, si las tasas subieron y el precio cayó, te va a aparecer en rojo. ¿Entiendes? Por eso que sale menos. Ah, sí, pues es que el precio cayó, pero fíjense que al lado, donde sale yield, o sea, yield to maturity, ese es el concepto, nada de TIR del bono. La TIR es un concepto de evaluación de proyecto. El mercado habla del yield, del rendimiento actual que tiene la empresa. Current yield, después uno ya puede entrar, y eso lo habrán visto mucho más en detalle en renta fija. Current yield, cuánto en los cupones que está pagando sobre el precio actual, o el yield to maturity, si es que yo reinvirtiera esto hasta el vencimiento, o el yield to call, si es que tiene rescate anticipado para el emisor, entonces yo no va a durar 10 años, va a durar 5 y recibiría tanto, yield to call. Si tiene un rescate anticipado para el tenedor, yield to put, ya, listo, puede ser que él me lo venda y también hay otro rendimiento, etcétera. Se pueden calcular distintas yields, ¿sí? Pero aquí está como la tasa de mercado, digamos, para hacerlo en términos simples, que se obtiene. Entonces, por ejemplo, aquí sale en negativo, pero en verde. Claro, porque si baja la tasa, el precio sube. Entonces, por eso sale en verde. Si sube la tasa, entonces baja el precio, por eso está en rojo. ¿Se entiende? Todo está relacionado al precio que se mide como porcentaje del valor par. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, fíjense que en algunos casos, y no lo dijimos en las otras secciones, pero quizás el por qué sale esa C es porque está cerrado el mercado. ¿Entiendes? Entonces, Australia, Nueva Zelanda, que son 16 horas más, o sea que son las 2 de la mañana, no se están transando estos bonos. ¿Se entiende? Así que ese movimiento fue antes. O los movimientos que se den van a ser OTC, pero los que están en blanco se están transando y por eso están cambiando. ¿Sí? Entonces tenemos la tasa acá, lo que cambió la tasa, y aquí tienen cómo se ha movido gráficamente dentro del día el rendimiento del bono, la yield. ¿Sí? Luego acá arriba lo que tienen es el rango de datos, que también se puede customizar a una semana, un mes, lo que va del año, 6 meses, lo que quieran. Por defecto viene 3 y te muestra 2 datos. El promedio y el actual. Entonces te dice, mira, el rombo naranjo es el promedio de la tasa que se ha dado y el circulito celeste es cuánto está actualmente, y eso produce que uno diga, mira, aquí si está la tasa más arriba o más abajo de lo que ha sido un promedio, entonces el bono va a estar barato o va a estar caro respectivamente. Por ejemplo, veamos Brasil. El bono de Brasil te dice, mira, en promedio se ha transado a 4,6% la tasa los últimos
3 meses. Hoy en día está en 3,47, que es probablemente lo más bajo que se ha transado últimamente. Entonces, ¿el bono está caro o está barato? ¿Está caro? Porque la tasa está más baja. Eso es. Como baja la tasa, el precio subió. Entonces está muy caro como valorización relativa, como lo que uno hace en finanzas corporativas con los múltiplos. Aquí exactamente lo mismo. Si yo lo pudiese comparar con el precio de los últimos 3 meses, entonces ha pasado esto. Y fíjense que ahí te da el precio más bajo, el low, el high y el cambio de los últimos 3 meses. Entonces la tasa ha bajado un 151%. ¿Entiendes? Entonces ahí está la diferencia notable. Aquí este ha bajado 7,7%, etc. Ahí te da como la diferencia porcentual en cuanto han cambiado las tasas. ¿Sí? Entonces fíjense que, o sea, acá quizás hace 3 meses la tasa era 7%, entonces ahora, por eso comparado con la tasa actual más baja, ha cambiado más del 100%. Lo mismo acá en el caso de México, que se transa muy, muy, muy por sobre la par. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Entonces, voy a seleccionar un bono, voy a seleccionar el de Brasil. Lo pincho, yo lo hice mal. Wait. Voy a seleccionar el que está aquí al lado, al tiro, el que dice Brasil con cupón de 3,875% que vence el 2030. Cuando yo sepa que está seleccionado, me va a aparecer acá arriba. Voy a hacer con rosado. Aquí arriba va a estar el activo que seleccioné. Entonces, ya estoy seguro que puedo seguir utilizando eso y voy a tener claro ahí el cómo se generó o qué activo estoy trabajando o cómo se generó la búsqueda para llegar a ese activo. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, lo que uno puede decir es varias cosas. Por ejemplo, tú podrías pedir, aquí está anotar, voy a borrar, voy a quitar esto. Tú podrías pedirle ciertas cosas, decir, mira, me suena que es un bono de Brasil y todo, pero no tengo idea qué. Ya, como no sé qué es, entonces le voy a dar la función que es description. Entonces va a ir a la descripción de ese activo financiero. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí te va a explicar, mira, tengo un bono de la República de Brasil que es soberano, que tenemos un mercado global donde se emitió, el market issue. Ya, entonces no se emitió ni en la bolsa de Luxemburgo, ni en la de Nueva York, ni en la de Sao Paulo, por ejemplo, que es la 10ª bolsa más grande del mundo en términos de movimiento, sino que se emitió en varias bolsas al mismo tiempo. Listo. Tenemos un país que te dice obviamente Brasil, te dice que es un bono senior que no tiene ninguna garantía, es unsecured, ¿sí? Que está denominado en dólares, que su cupón es del tipo fijo, que el cupón te paga la tasa que decíamos, que el coupon frequency va a ser semianual, es decir, que te paga cupones semestrales y que los días se cuentan con la convención callejera. Todos los meses 30 días, 360 días al año, que el precio al que fue colocado la primera vez es 98,97% y que tiene ciertas condiciones, que voy a explicar lo que es el make whole at 50. ¿Sí? Aquí al lado, ¿qué vemos? La clasificación de riesgo que se le dio. Entonces, Standard & Poor's le dio W-. Por eso que escogí el bono de Brasil, que es chatarra. Está por debajo de BBB-, que es lo mínimo para tener el grado de inversión. Está en el grado de basura o de alto rendimiento o grado especulativo. ¿Sí? Fitch Ratings le dio lo mismo, DBRS le dio lo mismo y en promedio te da W-. En la denominación de DBRS, por si acaso, es BB low. Si fuera H sería high. ¿Sí?
¿Cuánto fue el monto que se emitió y cuánto de eso está todavía flotando en el mercado? Como es bullet, todo el rato está así. Pero si ustedes cogieran un bono que está avanzado, está on the run, y va amortizando periódicamente como un bono alemán o como un bono francés, entonces quizá el outstanding va a ser menos que los 2.250 del monto original de emisión. ¿Sí? Que el mínimo que puedes comprar del bono son $200.000 y puede aumentar en $1.000. ¿Se entiende? Entonces son emitidos 1.250 millones de dólares, pero en cortes mucho más pequeños. Y entonces esos cortes van a hacer que una persona pueda invertir $1 millón y tengo 2.250 inversionistas de ese estilo. ¿Sí? El valor par se mide sobre 1.000, entonces el 103, el 105, el 150% del valor de los 1.000. ¿Quiénes son los que llevaron a cabo la colocación? Fue un esfuerzo conjunto porque era un bono global acá arriba, entonces podría aparecerte JP Morgan, el Citi, el HSBC y todos los bancos de inversión que hayan apoyado esto. Y ahí te dice, ¿en qué exchange se transa? En varios. ¿Se entiende? Entonces, acá ¿qué tenemos ya? Se calcula con la convención callejera. La primera fecha en la que voy a hacer la valorización es el 3 de junio del 2020, fue emitido hace poco. El primer día que se devengan los intereses, una semana después de eso. Y la primera fecha de pago del cupón es 6 meses después en la día, ojo, estos son días que sean hábiles, por si acaso. Entonces, si la fecha teórica del cupón cae un sábado, se corre para el lunes siguiente, ¿se entiende? Y entonces el primer día que hago como el devengo de intereses, es la misma que el interest accrual, pero generalmente es para setear como ya, el bono me lo estáis vendiendo en estos días, pero ¿desde cuándo corre? No, cerramos el proceso en 5 días más, 8 días más, ya. Por eso que a veces se da una semana para hacer todas las escrituras legales, etcétera, por cualquier cosa, y ese como que periodo queda en nada. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué características te da? Te dice, mira, tengo un bono que es que tiene la característica de make whole. Make whole at 50 significa que existe rescate anticipado para el emisor, en este caso Brasil, hasta el último día, hasta el 12 de junio del año 2030 de un bono que es bullet. Entonces, el rescate anticipado ocurre más o menos de la siguiente forma. Te dice, mira, tú podrías recibir el mayor entre el 100% del valor par del valor par, o podría recibir dos, lo voy a hacer aquí más grande, el valor presente de todos los cupones que queden, remanente, esa era una N, del cupón en cualquier momento descontado una tasa. ¿A qué tasa? Ya. A una tasa de referencia, digamos la tasa libre de riesgo, RF, más un spread de 50 puntos base. Y entonces 100 puntos base es igual a un 1%, entonces aquí lo que estamos poniendo es 0,5%, ¿sí? Durante todos los cupones que queden. Entonces, por ejemplo, tú vas a decir, listo, mínimo me paga el 100%, es el mayor entre ambos. Pero si, por ejemplo, yo descuento todos los cupones que vienen y esto me da igual al 120%, entonces te pago 120. Si esto, por el contrario, me da, por ejemplo, el 80%, entonces te pago el 100% del valor par. ¿Se entiende? Es al mayor entre ambos. Es más bien como una opción del tipo digital o binaria. ¿Es esta o esta? No es lineal en el fondo. ¿Se entiende? Eso es lo que significa y esa es convención universal de la condición de make whole. Lo rescato completo con un spread de 50 puntos base. Lo cual es muy caro rescatar para la empresa por la siguiente razón. Voy a borrar. La empresa emitió el bono y fíjense que ahí su benchmark siempre es contra el bono del Tesoro de Estados Unidos, que se había emitido más cercano a esa fecha, pero se emitió con un spread de 324 puntos bases. O sea, se pagaba la tasa del bono del Tesoro
más un 3,24% de extra. ¿Sí? Entonces Brasil debería volverse mucho menos riesgoso para que tenga sentido salir a rescatarlo con un spread de 50. ¿Cuándo tendría sentido para el emisor rescatarlo? Cuando las tasas hayan descendido notablemente. Entonces Brasil diga, mira, yo voy a rescatar con un spread del 0,5, pero yo solo pago un spread en el mercado ahora de 0,1%. Si eso pasara, tendría sentido. En estas condiciones es bien difícil que ocurra. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, en la función de World Bonds, uno podía ver los spreads. Miren, voy a volver atrás aquí con las flechitas de arriba. Y en la función de World Bonds, uno podía ver aquí que te dice los bonos, pero acá te dice los spreads. Y acá te da las curvas. En vez de tener que ir a 2 años, a 5 años, a 10 años y a 30, te va a graficar toda la estructura intertemporal de tasa. Y ahí todo lo que le haya dicho Jaime Valenzuela en renta fija aplica mucho mejor de por qué se explica que las estructuras de tasas sean en el largo plazo más altas que en el corto plazo generalmente, con excepción de, no sé, Argentina y Venezuela, que por el contrario, nadie les cree en el corto plazo, entonces la tasa es alta, pero en el largo plazo son más bajas. ¿Sí? Entonces ahí uno puede comparar cómo está el bono en términos relativos generalmente medido contra el bono de Estados Unidos. ¿Sí? Yo vuelvo a la función description, entonces vimos todo esto, y aquí a la izquierda uno podría decir, mira, ¿cuáles son los covenants? Por ejemplo, si uno trabaja en la parte de back office, quiere tener toda la documentación legal, o middle office, quiero ofrecer esto, y entonces voy a llevar el prospecto, tengo el prospecto legal, el prospecto comercial, quiero ver la parte de compliance, saber cómo están los covenants, podrían tener esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se explicaron las clasificaciones de riesgo que recibió? ¿Cuál es el diagrama de los cupones? ¿Qué día? ¿Qué pasa si es feriado? Bla, bla, bla. Todo eso está acá. Quizá algo atractivo para sus informes de inversión es holders, y voy a pinchar ahí la función, y en el fondo aquí se te va a abrir una pequeña ventanita adicional a las 4 que uno tiene. Entonces, voy a mostrarla aquí. Entonces, fíjense que lo que tenemos aquí es que estamos viendo quiénes compraron el bono de Brasil. ¿Qué vemos? Fíjense que aquí arriba tenemos el porcentaje de lo que está afuera, el 20%. No vemos el 100% de las personas o de las empresas que compraron los bonos de Brasil por una razón. Lo que estamos viendo aquí son solamente aquellos inversores, digamos, o tenedores del bono que están registrados ante la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. Entonces, que están obligados a reportar esto. Nosotros podríamos haber comprado el bono, no le tenemos que avisar a nadie, echado pescado, nos aparecemos acá. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, aquí quizá uno querría hacer algo de ingeniería inversa y decir, oye, mira, hay un portfolio manager, el más grande del mundo, BlackRock. Ah, ya, BlackRock, ¿cuánto tiene? Tiene el 2,33% de todo lo que emitió Brasil. ¿Y qué hizo? Compró más, está en verde. Ah, pero esta de acá, C Investment, se está saliendo. Entonces quizás yo quiero hacer algo de herding, como de seguir a alguien, y hay estrategias de herding que le ha ido súper bien. De plano, había una FP, la FP Van Sander, suma Van Sander después de la fusión, que realmente lo único que hacía era tratar de pegarse a los restos del sistema. Y le iba muy, muy bien, solamente investigando qué era lo que iba a hacer la competencia, no generando sus propias estrategias. Entonces, es válido, y uno ahí podría decir, no, es que mira, Goldman Sachs son muy buenos, o Crédit Agricole, o cualquier otra cosa. Pero ¿para qué portafolio lo está haciendo? Ah, ya, entonces puedo empezar a abrir esto. En el caso de BlackRock te dice, mira, este el que está la Fund Advisor o el que tiene los ETF. Ya voy a abrir este. Decir, mira, el ETF de iShares de JP Morgan tiene tanta plata. Ah, ya, 20 millones de dólares tiene invertido en estos bonos. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, con esta función yo puedo empezar a desagregar ciertas cosas. ¿Sí? Profe, Ujú. ¿qué significa iShares?
iShares es como el nombre que le pusieron a los ETF bueno, realmente no eran de BlackRock originalmente, después adquirió el nombre, pero es como el ETF que ocupa BlackRock como denominación. Entonces, no es como una empresa, es solamente como el iShares High Tech, o el iShares de Asia, o el iShares de Latinoamérica, y así sucesivamente. Es solamente como un nombre comercial que les pusieron. Ok, me quedó claro. Claro, por ejemplo, en derivados después lo vamos a comentar harto, pero los futuros de los índices se llaman mini IPSA, mini Dow Jones, mini S&P 500, etcétera, como convenciones de los mercados financieros de ponerle nombre a ese tipo de cosas. Por ejemplo, en los ETF del Banco Itaú, todos se llaman ITNOW. Entonces, ITNOW IPSA. Ah, ya es el ETF que replica el IPSA. Y así sucesivamente. Entonces, estos fondos que tratan de replicar índices a un costo muy barato, lo que hacen es ponerle como un nombre comercial que venda. Y uno puede generar una marca. ¿Sí? Entonces, en nuestros últimos minutos voy a volver a Government. Mire. En F2 vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, fíjense que hay una función de Fixed Income Trading. Ahí ustedes podrían comprar y vender en un terminal que no sea académico como en el nuestro. La próxima semana nosotros vamos a ir a la función de Bond Trade and Money Market, que es una función de tesorería súper importante. Vamos a ver quiénes tienen la deuda también en la función de DEV y cómo puedo calcular un spread por riesgo país. Por ejemplo, que nosotros vimos en la función de World Bonds, que teníamos, por ejemplo, Brasil en dólares y que pagaba un spread. Cuando uno trata de medir el riesgo país, por ejemplo, porque tú estás evaluando un proyecto, entonces tú estás evaluando un proyecto en Brasil y dices, chuta, es que los bonos son chatarra, no es como agarrar como libre de riesgo el bono de Brasil. Bueno, alguien podría decir, mira, yo voy a aplicar el Capital Asset Pricing Model, pero una versión con datos más duros. Por ejemplo, lo más clásico es Estados Unidos. Entonces voy a aplicar con la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, con el premio por riesgo de Estados Unidos, y luego le voy a sumar un riesgo país o algo más sofisticado que eso, multiplicado por la diferencia entre las volatilidades, contra la diferencia en las volatilidades de los bonos o de las acciones. Hay más sofisticaciones. Pero este riesgo país se mide generalmente de dos formas. Con un ENVI, que es el Emerging Markets Bond Index, que es algo que ha creado históricamente JP Morgan y es bien simple. Dice esto, mira, el bono de Brasil en dólares se transa por tanto y el de Estados Unidos por tanto, hay una diferencia, ya te voy a hacer un índice histórico de cuánto ha sido esa diferencia. ¿Sí? Entonces, como que esa diferencia se le puede atribuir al riesgo país. O lo otro que se ha hecho, y yo diría que cada vez se hace menos el ENVI y cada vez se hace más esto, y algo que ustedes sí vieron con Salvador el primer trimestre, un Credit Default Swap. Entonces tú dices, mira, si yo fuera a contratar una compañía de seguro, un banco de inversión que me dé un seguro contra riesgo de impago, me cobraría X para garantizar el bono de Brasil, listo, ahí está el spread por riesgo país. Entonces, como esa colita que se le sumaría como a la versión internacional del Capital Asset Pricing Model, generalmente se ocupan esos dos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es ese CDS? Se puede cotizar ahí. Y el resto, por ejemplo, uno puede empezar a abrir los yield, cuánto es el term spread, el liquidity spread, el sector spread, no sé, millones de riesgos y premios que se pueden pagar, uno puede abrir. Hay más cosas, nosotros vamos a tratar de ver lo fundamental. Si vamos al F3, para ir cerrando, ya vamos a ver Corporate. Y en Corporate, fíjense que te sugiere de nuevo World Bonds, VTMM, Graph Curves, etc. Entonces, ya muchas de las funciones en F3 y en F4 son parecidas a. En Mortgage, uno quiere ver otras cosas. Por ejemplo, cómo están los colaterales de los préstamos, el precio de las casas. Entonces dice, mira, Real Estate, si estos hipotecarios fueron para casas o departamentos residenciales o fueron para oficinas, para locales comerciales, para industrial, para bodegas, para fábricas, etcétera, cambia.
o también quizás querría ver cuánto es el valor del colateral. Aquí están los reportes del colateral, el delinquencies, o sea, cuánta gente está dejando de pagar esto. Hay un universo en los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Dijimos al principio, no es muy típico en Chile, así que pierde un poco de validez en ese sentido. Acá el F5, entonces tenemos todo lo que tenga que ver con tesorería, sea de una empresa financiera o de una empresa real, y ahí está todo lo que tiene que ver con las funciones, pero particularmente la más importante es BTMM y el resto se parece mucho. Por eso que en F6 también, por ejemplo, bonos municipales, hay ciertas cosas de impuestos, de cómo se están ofertando, no es muy útil para nosotros, particularmente en Chile, entonces no vamos a utilizar mucho esta función, pero de nuevo hay muchas cosas que se repiten, por ejemplo la función de BTMM, ¿sí? Después F7, que es una duda que uno siempre tiene, en el fondo, mira, yo tengo un bono que es del tipo corporativo y tengo una acción y tengo algo entre medio que es una acción preferente y uno siempre queda la duda si una acción preferente es realmente patrimonio o es un pasivo. En el caso de Bloomberg, fíjense que lo que está asociado a Preferred Stocks te sugiere World Bonds, pero también te sugiere World Equity Indices. Y además te dice, mira, las transacciones de Fixed Income. Ah, chuta. Y te dice ya, Yield Curves. Y te dice ya, Yield and Spread, como que uno empieza a ver que las acciones preferentes son transadas como un instrumento de renta, o tratadas como un instrumento de renta fija, más que como un instrumento de renta variable. ¿Sí? Para efectos de IFRS en general también las acciones preferentes son un pasivo más que patrimonio realmente. Si después uno va a commodity, es lo que yo le anticipaba, tenemos todos los sectores y vamos a ir, podemos ver el mapa del mundo, dónde están las mayores reservas, vamos a decir, mira, quiero buscar cosas raras, el paladio, bueno, podemos ir al Commodity Playbook, vamos a ver también que hay ciertos estudios de cuáles son las reservas, hacia dónde se proyectan los precios, etcétera. ¿Quiénes son los que hacen eso? Lo vamos a ver también. Y después, si uno va, me salté algo, creo. Bueno, equity, claro, me salté el F8. El equity, lo que te sugiere son pocas cosas. Sí, lo que es interesante el BI, el Bloomberg Intelligence, porque ahí están todos los informes que hacen los analistas de Bloomberg, que no tienen una decisión de estar en el buy side o en el sell side. Que en el fondo yo digo, mira, soy Bank Chile, digo que hay que comprar acciones e inventos de CSU, pero tienes que comprarlo con la corredora de bolsa. Aquí Bloomberg te dice, mira, esta acción es muy buena o es un asco por estas razones, cómprala con quien quiera. Quizá eso le da algo más de validez a esos informes, está ahí. Para acciones nosotros vamos a mirar otras cosas, vamos a mirar los estados financieros y otras cosas adicionales, los beta, el WACC, etcétera. Entonces vamos a ocupar otras funciones más que las del submenú. Después tenemos aquí el F10, que tiene que ver con índices. Vamos a ver que se pueden ver los futuros, los índices normales, no tiene tanta ciencia. Y después el F11 en currencies, que es lo que vamos a partir viendo la próxima clase. Vamos a tener la matriz de todos los tipos de cambio, la volatilidad implícita que está en los derivados, las sonrisas de volatilidad, que es en realidad cómo se venden las opciones y ese tipo de cosas. Vamos a ver los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos en lo acelerado que tuvimos que hacer esto, ese es el universo que tenemos aquí. ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias.